Agradeciendo a la Cámara, a Eduardo, Lina y a los otros organizadores, un equipo fantástico de la Cámara, y agradecer la presencia de ustedes, Orlando, Pedro, Manuel, Teresa, etcétera, todos los amigos, por supuesto, muy alegre de estar además acompañado por demás. Poesía, memoria y nuevo tiempo. El tiempo no existe, dice mi amigo. El tema es la duración. Lo miro. En la eternidad de Dios le respondo, no hay tiempo. El tiempo es un invento humano, pero existe. Nos miramos. La ciudad transita fuera del café en el que estamos sentados, en nuestra rutina de reuniones de las 8 de la mañana. Hay sol. Mi hijo quedó contento en su primer día de clases, me dice. Pido otro café, mientras saco de mi bolsillo una foto. Es mi nieta, le digo. Mañana cumple 4 años. Hablo desde la poesía, como poeta, no como experto, ni como académico, ni menos aún como crítico, no lo soy. Soy solo un escritor, preferentemente poeta, pero también cultor de otros géneros. Durante milenios, poesía y literatura, escritura, eran considerados lo mismo. El gran poeta Homero, que citaba Teodoro, el griego, era en realidad un gran narrador. El autor de Gilgamesh y los poemas sumerios, los autores de los libros poéticos y las leyendas de la Biblia, los autores anónimos del resto de la literatura semítica o india del tercer y cuarto milenio antes de la era común. Todos ellos contaban historias de héroes y dioses, combinando leyendas, relatos reales, aventuras de esos personajes misteriosos y míticos, vivencias de animales y de seres prodigiosos, de hombres y de mujeres reales y mágicos. Miles de años de obras literarias que derraman imaginación, enseñanzas, filosofía, religiones, aventuras, todo en un marco de belleza inigualable. Su lenguaje, una bella mezcla de símbolos y realismo que inspira, enseña y levanta el espíritu. Es la creatividad humana en su máxima expresión. La poesía fue la primera y la más excelsa de las artes hasta hace no tanto tiempo. Una de las más grandes obras de la literatura mundial es, desde mi apreciación, el libro árabe medieval Las 1000 noches y una noche, con sus personajes extraordinarios y su protagonista Sherazade, una maravillosa mujer que derrota con su cultura, su fineza, su magia y su encanto a la venganza, el dolor, la angustia y la desesperación de un hombre que creyó que en la crueldad estaba la solución de sus pesares. La Divina Comedia de Dante, también una obra extraordinaria, pero de la cultura greco-romana, reúne los simbolismos y la historia de una larga época, plagado de sus opiniones, de su moral, de sus experiencias. Las artes visuales, como se llama ahora a la pintura, a ciertas formas de arquitectura y otras manifestaciones a las que se accede por el sentido de la vista, fueron invadiendo la atención de los pueblos, particularmente por el deseo de los gobernantes de dejar su nombre situado en la historia con obras que fuesen eternas. Por mucho tiempo, estas artes estuvieron al servicio del poder, y recién con el romanticismo, hace 200 años más o menos, la rebeldía comienza a expresarse en obras. El más claro ejemplo son los retratos. El clásico Napoleón de David en su gloria de emperador, y como contrapartida el de Adolf Northern, cuando Napoleón
regresa derrotado de Rusia. En cambio, la poesía fue siempre más variada, halagadora a veces, rebelde en muchas ocasiones, siempre con diversas manifestaciones. El ensayo, nacido como género de la pluma de Montaigne en el siglo XVIII, va dejando nuevos derroteros a la creación poética, que década tras década va accediendo a formas nuevas, que rompen o al menos modifican los rígidos parámetros de la métrica y las rimas. Valga la anécdota de Machado, no sé si Antonio o Manuel, pero uno de ellos, cuando abriendo paso al modernismo y a la rebeldía de la generación del 98 en España, recitaba y escribía también poemas más formales, osó leer sus sonetos en una audiencia pseudo-académica. Y alguien gritó del público: Machado no respeta las normas del soneto. Él levantó la mirada, se sacó los anteojos y respondió: es que no son sonetos, son sonites. En aquellos años, Europa, conmovida por guerras, inventos, desarrollo de la ciencia, la decadencia de los imperios y las monarquías, las nuevas doctrinas políticas, las revoluciones en preparación, vivencia el mágico anuncio de una organización esotérica llamada el Dorado Despertar. Viene la nueva era, el nuevo tiempo. Estamos en los últimos momentos de Piscis y ya nace Acuario. Pasaron algunas décadas y Acuario surge en las espaldas del Sol en el solsticio de primavera del norte y del otoño del sur en el año 1948. Y cada año será el tránsito de la humanidad por esta dimensión que durará 2 milenios, o algo más, o algo menos. Este es el nuevo tiempo, la nueva era que se abre camino en medio de la resistencia de quienes se han acomodado con sus poderes y sus sedicentes rebeldías que no son tales, y con sus nuevos valores que trae Acuario, estilo, creatividad, con el tono diferente de una humanidad que está naciendo y que comienza a instalar los pilares de un nuevo modo de vivir. Los que estamos en este espacio hoy, aquí reunidos, somos los protagonistas del nuevo tiempo y tenemos el privilegio adicional de ser los últimos especímenes de la era que muere. Por lo tanto, en nosotros anidan la memoria de lo que fue y la ilusión de lo que viene, el recuerdo de lo vivido por la humanidad en una larga historia tantas veces callada o distorsionada por los intereses. Nosotros somos el testimonio vivo de una era que muere y otra que nace. Sabemos cuánto hemos vivido y sabemos cuánto proyectamos hacia adelante. Ayer, leo, caminando con mi amada por las calles de Viña del Mar, el poema de Juan Mancurchaga escrito en piedra en la puerta del municipio. Lo perdido y por ya recibido lo esperado, y por vivido todo lo soñado, y por soñado todo lo vivido. La más viva congoja echa al olvido, del sueño más feliz no he despertado, y agradezco la pena que me han dado, que en flor de serenidad se ha convertido. La tristeza quemante del pasado tiene un color de sueño parecido al de la fuga del amor logrado. Y es porque la ansia y la inquietud se han ido al recordar que el cielo prometido comienza por la herida del costado. Este poema es un poema del tránsito de las eras, porque es el sueño de lo que viene y la memoria de lo que hemos tenido, sabiendo que desde el dolor de una era que se resiste a morir, vendrá la luz de la nueva era que nace, el nuevo tiempo, las horas en que la humanidad comienza a construir desde sí misma. Y hoy nos encontramos con la duda intensa, a veces lacerante, a veces despiadada, otras veces inquietante. ¿Qué edad tienes? De su rostro emanan libertad y simpatía. No sé qué contestar, la miro, sus ojos brillan esperando la respuesta.
¿Debo contar el tiempo desde que me encarné por primera vez? ¿Debo sumar solo los años en que he estado encarnado? Es decir, ¿descuento los periodos que han mediado entre cada encarnación? ¿O acaso debo considerar solo el tiempo desde que me encarné la última vez? En este planeta, le pregunto. Sí, por supuesto, dice. De su rostro emanan libertad y simpatía. La miro. No sé qué contestar. Aquí estamos los escritores del tránsito de los tiempos, poetas, narradores y ensayistas, dispuestos a dar testimonio de cuánto hemos vivido y dejar sentadas las bases de la esperanza humana de una vida mejor para todos, porque la clave del cambio de los tiempos está en que la memoria nos enseña que los poderosos y sus cortes de aduladores y aprovechadores, entre los que se cuentan poetas y otros artistas, han manejado las cosas para su beneficio, queriendo ser ellos el centro y proclamando que su felicidad debe ser la felicidad del pueblo. Si el rey está contento, el pueblo hace fiesta. Si el rey se enoja, el pueblo hace la guerra. Si el rey quiere apoderarse de las tierras del vecino del norte, entonces el pueblo se une a los ejércitos e invade. En cambio, en el tiempo que nace, las cosas van por otro carril. El pueblo quiere bienestar, quiere paz, amor, tranquilidad, y no quiere ni necesita que quienes ocupan los cargos y dominan las instituciones les digan cómo vivir o cómo construir la nueva sociedad. Los gobernantes, los poderosos, los que con sus armas han respaldado el poder de las minorías, ya no podrán seguir en ese manejo de horror y dominación, sino que en el nuevo tiempo deberán trabajar por el bienestar de todos y de cada uno. Porque ahora, en el nuevo tiempo, la preocupación deberá centrarse en el ser humano, cada ser humano y todos los seres humanos, las personas conectadas y conscientes de sus derechos y de sus deberes, de su papel propio en la comunidad. Luego de las peores dictaduras europeas, dejando de lado las monarquías, cuando las bombas atómicas aplastan a los guerreros que arrastraron a un pueblo inocente a los grandes dolores que vivió, surge el grito esperanzado que se plasmó en la Declaración de los Derechos Humanos. También 1948. Y nuevamente miramos a los poetas. Los poetas han sido los rebeldes y los lisonjeros. Los lisonjeros viven en palacio. Los otros son juglares que recitan en las calles, en las plazas y en estas ferias del libro que se esparcen por todos los poblados. Y algunos han sido lisonjeros y rebeldes al mismo tiempo. ¿Qué mejor ejemplo que el canto general de Neruda, donde se venera a dictadores y se repudia a otros dictadores, donde se reclama democracia y se acepta el fin de la democracia para otros pueblos, donde el mismo pueblo que lo llamó Gabriel en una noche de ilusiones se alza en boca del poeta para denominarlo rata inmunda que te revuelcas en el estiércol tomando el té con el embajador norteamericano. En el horror del siglo XX, García Lorca es ejecutado por las fuerzas que luego sustentaron la dictadura española. Y cuando aún no se cumplen 100 años de eso, los poetas, Gioconda Belli, recordémosla, son perseguidos en la pequeña y rapaz dictadura de Nicaragua. Mientras, en el extremo sur del mundo, en una terraza sísmica acosada por el menos pacífico de los océanos, por la más helada de las corrientes marinas, colgando de una cordillera de volcanes que se encienden y se apagan como las luces que adornan la avenida Libertad. ¡Ay! Comentario aparte, qué ironía es esa. En este lugar misterioso anida una especie de humanos de variedad universal, pero en una densidad poética nunca vista en el planeta hasta ahora. Ese país poético en esencia, que es grande y pequeño a la vez, que es pasado misterioso y futuro inacabable, este país ha sido llamado
país de poetas. Chile, país de poetas. ¡Ay, dioses, ay, qué paradoja! Chile es un país con enorme cantidad de poetas esparcidos por localidades dispersas en el territorio, desde Parral hasta Punta Arenas, desde Chillán hasta Bisbiri, desde el Tabo Jonás hasta el Alto Biobío, desde los cerros de esta zona hasta las húmedas tierras de Mayeco y Cautín, ahora llamada Araucanía o macrozona. Porque en Chile, es paradoja, porque en Chile casi no se edita poesía. Los que tienen dinero pueden financiar sus obras y los ya muertos pueden ser publicados. Se vende más un ensayo sobre Gabriela Mistral que sus libros. Y a esa premiada notable se la conoce por piececitos de niño y no por su enorme obra literaria, donde hay cantos que van desde el amor hasta el pueblo y desde su Dios hasta el dolor. Ella, con Magallanes Moure, Carlos Pessoa Abel, Isabanda Solar, Roja Jiménez, son poetas de la primera transición, los que golpean muros que no ceden, los que intentan que la poesía vaya más allá de sí misma y de ese modo todo se vaya transformando. Quieren cambiar el mundo, pero el poder no les permite nada y sus nombres quedan registrados por allí, salvo el de Gabriela, que se salva porque se va. Primero a México, para contribuir a la revolución, e incorporar al pueblo mexicano a la educación, que hasta ese momento era una educación para la oligarquía. Luego seguirá sus viajes, y cuando su fama se extiende, invitada por todos lados a leer su poesía y dar conferencias, en su primer consulado, y los años posteriores fueron intensos hasta alcanzar el reconocimiento del premio Nobel. En eso el nuevo tiempo está a la vista. Una mujer en el consulado, una mujer que no tenía derecho a voto en Chile, alcanza una posición destacada en el Estado. Y cuando la guerra horrible originada por el nazismo comienza a terminar y caen las bombas, ella recibe el premio Nobel, una de las pocas mujeres que había alcanzado ese reconocimiento y la primera mujer de habla hispana en lograrlo. La poesía anuncia el cambio de los tiempos y la rebeldía. La memoria se oculta, no hay que recordar. La poesía se silencia en el mundo oficial. Los presidentes viajan y no llevan poeta. Se lo dije al presidente Elwin, aquel el que presidió Chile en los 90. ¿Por qué no lo hace usted como los presidentes cultos de otros pueblos que llevan poetas en sus giras? No tuve respuesta. Chile, país de poetas, solo para la propaganda y poder vender cobre, vinos y cerezas. O tratamos de callarnos, dándoles un cargo cerca de los diplomáticos, como un agregado, como un arrograneado, al que no se le dé espacio ni reconocimiento. Neruda, De Roca, Oscar Castro, Lina, Anguita, Gonzalo Rojas, Zurita, Parra, Huidobro y tantos otros que se extienden por todas las tierras de norte a sur y de este a oeste. Rosa Cruchaga, Isabel Velasco, Teresa Calderón, Anthony Fugile, Cecilia Casanova, Isabel Gómez, Rosa Muñoz, Eugenia Díaz Marín, tantas más, unas famosas como Teresa, otras silenciosas, unas nombradas por la prensa y otras reconocidas solo por algunos de nosotros, los poetas. Y los temas de todos ellos abarcan el tiempo de transición: política, amor, ternura, la gente común y los disidentes. Son las nuevas realidades y temáticas poéticas que se van abriendo paso, pese a esos días en que la dictadura prohibía publicar. Quisieron callar la voz de la rebeldía, quisieron silenciar a los poetas, pero Teodoro recordaba las revistas clandestinas, pero hasta hoy todos seguimos escribiendo a sabiendas que, como en esos días, no seríamos difundidos, sino por cuartillas mimeografiadas o libros que las librerías escondan en sus cajones. Y ha seguido siendo así. Hablemos de la memoria, hablemos de esos recuerdos. Memoria, sé que te amé una tarde, tus ojos estuvieron en los míos cuando no había bruma.
sé que te amé, porque una cicatriz lo recuerda a cada instante. Y ahí está, en esa cicatriz, en la cicatriz de la poesía. Cuando soplan aire de una nueva realidad, con una simulación de democracia, con una soberanía restringida y sin tocar los valores de la ética que impusieron desde Washington y el Fondo Monetario Internacional. Se abren, sin embargo, algunas puertas. Esta es una. Pero los poetas que han escrito durante la dictadura, salvo algunas excepciones, siguen estando en los cajones o no son comprados en las librerías. Porque en Chile, país de poetas, el capitalismo y el poder no quieren invertir en la rebeldía, no quieren que haya lectores de poesía. Y si antes editábamos 1000, luego fueron 500, después 300, y ahora los poetas editan 200 para repartir entre los amigos o venderlo entre los conocidos. Pero los poetas, hombres y mujeres, seguimos tosudamente, con la ayuda de unos pocos, ahí está Castillo, porque sabemos que el nuevo tiempo se abre y no serán las alamedas y quizás tampoco muchas librerías, pero la poesía viene ocupando su papel en la transformación del mundo. Leo hoy día a Sofía Weissman, a Eugenio Castillo Gil, poetas nuevos. Sus textos conmueven, y así como ellos, de 20, 30 años, muchos otros que van marcando rutas. Los viejos ya quedamos desplazados, pero apostamos por estos rebeldes del siglo XXI que van insistiendo en escribir poesía. La poesía no vende, me dice un editor, y yo le digo, ustedes no hacen empeño por venderla. Y de paso esta frase le toca a algunos libreros. La poesía es palabra, es rebeldía, amor, síntesis, como dijo Teodoro, tragedia, símbolo. Pocos leen poesía, porque nadie se las muestra. Los poetas no tienen espacio y deben trabajar mucho manejando autos de alquiler o en cualquier oficio. Yo leo el tarot. Ya no hay espacio para ellos. Ya no hay espacio para ellos. Los versos perdidos del poeta, ¿quién los tiene? ¿Alguien los libró del fuego? Los libros iban a ser quemados y alguien intentó salvarlos. Por ello los marcó con las iniciales del autor. La clave se perdió y los versos del poeta permanecen extraviados en los libros salvados de la guerra. El nuevo tiempo, el tiempo de Acuario que estamos comenzando a transitar, es la hora del amor, de la trascendencia, de la espiritualidad, de la integración, de la tecnología y sobre todo el humanismo. Esos son los temas de la poesía. Ese es el desafío. Y las banderas de los poetas vivos se irán alzando para mostrar un camino en el cual los seres humanos podrán ser felices. Como dijo Benedetti, el gran Benedetti, un país en que la gente sea feliz, aunque no tenga permiso. Un mundo en el que podamos construir lo que unos llaman utopía y que nosotros llamamos la nueva realidad. Será la revolución de la poesía, la revolución del compromiso con el amor, el dolor y la alegría, el grito imparable de la dignidad del ser humano. Porque el nuevo tiempo es el de los humanos, que reclamaremos desde las tumbas, desde los anaqueles, los subterráneos, sabiendo que la nueva sociedad no será de los modelos de hoy, sino de las nuevas propuestas de creatividad, de amor, de comprensión, de libertad, de entendimiento y sobre todo la alegría de vivir. Termino con esto. La poesía de siempre, la poesía de hoy, la poesía de siempre y la poesía de hoy son la clave de la poesía de mañana. Porque los poetas seguiremos escribiendo hasta 15 minutos después de muertos. Epitafio del poeta. Aquí yace el poeta, a quien la muerte sorprendió mientras vivía. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
razón. Ya no solo Claro. poesía también, No es solo de poesía, me queda todo lo de pero hablaste de memoria porque citaste toda la revista antigua, te faltó el futuro. Tengo una queja. Tengo hay, una hay queja. grandes amigos Dila. que gracias al avispero de Lo voy a imágenes y decir. ideas que Pide tú la palabra. me desatas ahora, con tu vehemencia, con esa fuerza de la palabra, Sí, me hiciste acordar a otros grandes poetas, por ejemplo, está Juvencio Valle, que nació en 1902, 2 años antes de Neruda, que hace el Tratado del Bosque. Tenemos a nuestro amigo Humberto Díaz Casanueva, nació en 1906. ¿Dónde están acaso sus libros? ¿Cómo los encontramos? Tenemos a Enrique Lin escribiendo sus versos del Paseo Ahumada, que estuvimos con él. Jorge Telier, que siempre se le negó el premio nacional. Bueno, está Miguel Serrano, que fue muy amigo de Jorge Telier también. Y hay un abanico enorme de grandes poetas olvidados, como Rosamel del Valle, a quien Díaz Casanueva le dedica su libro, le dedica póstumamente Sol Negro, un gran libro. Yo tuve la suerte de recibir a Humberto Díaz Casanueva y señora en Barcelona, y luego en París en los años 80. Claro, él nació el año 6, andaba por los 78 años, y fuimos a los libros de viejo y los anticuarios, hay mucha historia que contar. Y luego están los grandes poetas de vida breve, pero de obra muy intensa, que no han sido bien estudiados. Recién se está rescatando a Carlos Pessoa Belli, yo te diría los últimos 20 años o 30. Pero ¿qué pasa con Jaime Rayo, por ejemplo? Poetas magníficos que mueren sin haber publicado nunca un libro, ¿no? Yo voy a entrar ahora brevemente al tema de la memoria, y quería decir que siempre volviendo un poco a la raíz, que la memoria es enorme. Habría que citar a Oreste Plat y el Santiago que se fue, tantas cosas maravillosas, ¿no? Hay tantas, ¿no? Tantas amigas poetas y escritoras también. Bueno, si el público quisiera, además del reclamo, si el público quisiera hacer otros reclamos, por favor, dialoguemos, la idea es dialogar un rato. Y hay unas muy antiguas como Mercedes Marín del Solar, esa Marín del Solar, que tenía este gran salón de las tertulias hacia 1860, 1870, mucho antes que Mistral. Gran poeta, hablaba 6 idiomas, cantaba la palabra al público ahora. Estoy esperando que Natacha hable. Allá va, hay una persona esperando. Ya, está perfecto. No, esto es infinito, esto podemos estar acá 4 días, nos agotan estos temas. Hola, gracias. Quería felicitar al autor y preguntarle, a propósito que hablaba de Harold Bloom, ¿cómo se ve con todo esto que ha pasado, la crisis, el tema de Occidente, la decadencia de Occidente? ¿Cómo se ve salida a la decadencia de Occidente? ¿Se ve alternativa a la decadencia de Occidente? ¿Vamos a seguir moviéndonos por agua incierta y no sabemos si vamos para un lado o para el otro? ¿Hay luces para Occidente? ¿Hay cambio para ahí? O sea, de todas maneras, mira, la verdad es que hay algunos que adoran al Oriente. Yo miro con terror el Oriente, donde está la única sociedad que lleva 5.000 años de dictadura y el mundo le sigue comprando todo lo que vende. Una sociedad con una dictadura horrorosa que aplasta la religión y que aplasta el pensamiento, que aplasta la disidencia y la libertad. Yo tengo mucha, bueno, como dices tú, pero ahora está matando a los musulmanes al interior. Pero vaya de eso, y al Tíbet, aplastó al Tíbet. Yo le tengo mucho más recelo al Oriente. Yo creo que Occidente no tiene decadencia. Lo que pasa es que Spengler, que fue el que planteó esa tesis hace 100 años, Spengler era un pesimista que quería reivindicar los primeros, digamos, los primeros triunfos del liberalismo y que llevan al capitalismo. Lo que está en crisis hoy día en el mundo es la estructura ética del capitalismo. Y eso indudablemente, esa crisis está siendo reemplazada por la respuesta que la humanidad entera está dando. Cuando Estados Unidos, otra gran potencia, no voy a referir más mal a Estados Unidos, nada más que me hagan, pero cuando Estados Unidos invade
invade a los pueblos árabes para apropiarse de ellos y de su petróleo, que es lo que ha hecho, en definitiva lo hace sobre la base de mentiras, sobre la base de horrores, con un enclave instalado ahí armado, ahí en medio de los pueblos árabes. Ese tipo de cosas son horrorosas. Las dictaduras árabes de hoy día, me refiero particularmente a Arabia Saudita, se sostienen por el poder norteamericano. Y a ellos no les importa nada porque no tienen una ética que responda. Pero ahora, en muchos lugares del mundo, frente a las dictaduras árabes sostenidas por el imperio norteamericano, se están alzando voces de todo el mundo, así como se alzaron antes que se iniciara la guerra, se están iniciando hoy día en todas partes. Cuando el imperio ruso ataca a Ucrania, no es que a mí me guste particularmente Ucrania, que no lo conozco, y que Ucrania estrictamente es un país que no tiene independencia desde hace 1000 años, pero bueno, Ucrania, que existe, que es una realidad hoy día, merece tener su libertad. La crisis mundial es todo el mundo agitándose y sacudiéndose, porque lo que está sucediendo es un gran parto, y como todo verdadero parto, es un parto con dolor, y la madre somos todos nosotros, esta humanidad que muere y que nos duele, porque hay una humanidad que nace, y ahí está mi esperanza, y nace porque nosotros somos una humanidad que va adquiriendo conciencia de ser la madre de lo nuevo, y aunque nos duela, estamos pariendo el porvenir. Bien, bravo. Viendo el reverso nadie puede justificar Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, la plaza Tiananmen con miles de jóvenes estudiantes ametrallados de una manera salvaje. Y realmente el parto es largo, son varias décadas que estamos todavía buscando esto, ¿no? Aquí viene otra pregunta. Marcelo. Yo quisiera consultar, ya que estamos hablando de un nuevo tiempo, y tú, No se oye. escucha. No se escucha. Ahí sí, ya. Ya que tú estás hablando de diversas situaciones, a ver, yo comparto la crítica que tú haces sobre China, pero está también Irán. Y en Irán ha habido una revolución encabezada por mujeres. Esta revolución encabezada por mujeres, que es apoyada por hombres jóvenes, a raíz del asesinato de una mujer joven de ascendencia kurda. Entonces, mi pregunta es, ¿sería a tu juicio parte del parto del nuevo tiempo? Eso sería lo primero. Ahora, por ahí dijiste que no hay tiempo, pero vivimos en la tercera dimensión donde sí hay tiempo. O sea, cuando salgamos de esta dimensión, entonces ya no va a haber tiempo, porque el pasado va a ser presente y va a ser futuro. Entonces, como hay tiempo, entonces este nuevo tiempo está empezando, según lo que dicen tus colegas videntes y tarotistas, precisamente porque viene un nuevo tiempo, hay más oscuridad para llegar al amanecer. Bueno, es una cosa obvia, ¿no? Que el amanecer viene después de la máxima oscuridad, y en eso es lo que estamos viviendo. Ahora, el tema del tiempo, yo leí un poema, no planteé una tesis, leí un diálogo poético, pero si algún día podemos hacer otro debate, otro, filosofando del tiempo. Yo digo, el tiempo es una creación humana para explicar la duración de las cosas, pero nada más. Pero en realidad lo que estamos viviendo no es un tiempo, es un tránsito por un mundo distinto, que estamos entrando en una distinta dimensión. Pero eso es una cosa. Respecto de lo de Irán, bueno, me faltaron, dije, los dictadores árabes, me faltaron los dictadores persas. Y te voy a decir que los dictadores persas también están sostenidos por Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que los alimenta constantemente. Y eso en el fondo es cómo manejar el tema del petróleo. Porque cuando uno se pregunta por cosas como Venezuela, cosas así,
Bueno, el principal comprador de petróleo de Venezuela es Estados Unidos, no nos hagamos tontos. Entonces, por mucho que ellos digan que hay que derrotar a Maduro, le siguen comprando petróleo a Maduro. Y le siguen comprando petróleo a través de dealer intermedio a Irán y a todos los demás. Porque eso es lo que le justifica su fuerza armada. El poder armado en Estados Unidos se justifica porque existe Irán, porque existe, etcétera, etcétera, Israel y todo. O sea, los tiranos están instalados porque les conviene. Eso es lo que está cambiando, porque en la revuelta de las mujeres y hombres jóvenes y viejos en Irán, que se están alzando contra el poder constituido, la revuelta que en todas partes se está alzando contra órdenes constituidos, mal constituidos, y que en algunas partes, como en Chile, estamos haciendo esfuerzos por canalizar ordenadamente, eso va a ir rindiendo frutos. Avanzamos 3 pasos, se van a retroceder algunos, es cierto. Y yo no fui un admirador del gobierno de Salvador Allende, pero Salvador Allende decía, y le encuentro razón, si avanzamos 3 pasos, no importa a veces retroceder 2. No importa a veces retroceder 2. Pero hay que seguir avanzando, porque lo que importa es construir un país, cito de nuevo a Benedetti, en el que todos podamos ser felices, en el que no tengamos permiso. Un mundo que sea así. Un mundo donde termine la injusticia, la opresión, la persecución. Y eso es posible. Y yo soy un optimista. No del corto plazo, porque no me importa solo el corto plazo, me importa el corto plazo. Tengo que comer esta noche. Pero también me importa el largo plazo. Y pasarán 200 años o 300 años y la humanidad será capaz de construir un mundo nuevo. Pasarán 100 años o 50 años o los que sean y seremos capaces de seguir avanzando. Y estamos avanzando. Y en eso todo está demostrando que vamos en ese camino. No estamos retrocediendo. Ha sido preciosa tu argumentación, pero yo con todo respeto quiero decir que ha sucedido un acontecimiento a mitad del año pasado asombroso. Y respecto a China. China descubrió cómo funciona el Sol. Si ustedes lo han visto porque no ha sido suficientemente divulgado, el mecanismo del Sol no contamina, no produce ningún tipo de contaminación y es ahí precisamente la esperanza de un nuevo futuro descubierto asombrosamente por la capacidad tecnológica, ¿no es cierto?, de la Academia de Ciencias China, porque el que encabeza esta academia estuvo 10 años trabajando en Estados Unidos y ha hecho una demostración asombrosa convirtiendo la noche en sol de esta nueva energía, ¿no es cierto?, entre comillas, que viene del sol y que es absolutamente beneficiosa. O sea, está a la vista el reemplazo de los combustibles fósiles, los cuales auguran un lindo amanecer para toda la humanidad. Muchas gracias. De acuerdo. Por el tiempo de la feria, para que sean las últimas preguntas, para que puedan ustedes conversar con él. Primero que nada, un agradecimiento profundo a mis 2 amigos, Jaime Gales y mi amigo Teodoro Elzaca, que además nos colaboran en una revista que se publica de una manera maravillosa gracias a ellos y a otros escritores. Hay 2 puntos que podríamos haber desarrollado en esta conversación libre y abierta y eterna. Primero que nada, en tema de los poetas, pareciera ser que la poesía fuera el conductor de la eternidad. Una cuestión que ustedes lo han relatado cronológicamente hacia atrás y se presenta hoy día después de 3.000, 4.000 años. Un conducto de la eternidad. Y ahí me atrapo con el tema de la educación y la religión. Cuando finalmente en la segunda parte, mi estimado y mi gran amigo Jaime hablaba sobre la decadencia, sobre la pregunta que alguien hizo por ahí, quiero decirle que la historia, por lo menos, que yo conozco, grandes historiadores y pensadores, ensayistas europeos y no europeos, estiman de que se demuestra de que el tema religioso siempre ha estado en el centro del punto de la decadencia de la civilización. Cuando tú citaste el caso persa a raíz de una mención, resulta que Alejandro Magno ya era un macedonio no griego puro, pero defensor de alguna manera que legalmente pudo construir algún esquema de libertad según el principio anterior de los griegos. Fue contra la tiranía persa, contra los medos. Por lo tanto, el tema de la tiranía de ahora
ya se presentaba en esa época, 3000 años atrás, en un mundo oriental, y ahí el elemento religioso aparece con toda magnificencia. Y pasando a la otra pregunta que me gustaría poder establecer y decir, hagamos una sociedad libre para que esta gente como ustedes de tremendo valor no estuviéramos encerrados en universidades, en academias especiales y protocolos, sino que en un mundo absolutamente libre y que esto estuviera lleno de estudiantes en una universidad y en un colegio, que estamos en una profunda crisis en esta nación chilena. ¿Cómo es posible que en Chile hay hoy día 450.000 o 500.000 prácticamente, según la cifra última oficial, de jóvenes que no van a terminar o se han retirado de su educación media? Comprenderemos entonces que la paideia griega, entre la virtud y la dignidad, tiene que ser retocada en este país, por lo menos de alguna manera sesgada, aunque fuera, para poder tomar en serio y profundamente el tema de la educación. Entonces, esta gente valiosísima como ustedes y otros escritores, la memoración de la poesía antigua chilena, etcétera, 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 que lo han hecho ustedes magníficamente, ¿dónde está? Si hay 500.000 niños que hoy día no van a estudiar la cosa elemental, que se supone que un niño a los 17 años debiera conocer o saber, intuir y querer desarrollarse mejor. El tema de la religión, en el caso de la decadencia. Perdona, Jaime. Una preguntita, Linda. ¿Tú crees que si esos niños van al colegio van a aprender lo que a ti te gustaría que aprendieran? Hoy día, no. Imposible. Imposible. Por eso te digo, pero el tema de la educación es previo. O sea, ¿para qué los estamos metiendo aquí? ¿Te fijas? Esa decadencia de 500.000 muchachos es porque el modelo educativo está fracasado, absolutamente. Evidentemente que la respuesta es esa, Jaime. ¿Te fijas? Pero, insisto, el tema de la decadencia es un problema donde el centro religioso, el imperio romano, el imperio griego, o no imperio, la libertad griega, etcétera, etcétera, está ahí. En la cosa china, cuando mi amigo habla ahí del tema del sol, todos sabemos que China es el principal en un 75% de la degradación de la humanidad. Entonces, claro, descubran muy bien el tema del sol, pero preocúpense primero del otro. Bueno, pero ese es un aviso, es otro tema. Finalmente, eso es lo que yo quería decir, el tema de la educación fracasado en Chile, y no solamente en Chile, y el tema de que la decadencia de una civilización, el elemento, yo siendo una persona no ni antirreligiosa ni pro-religiosa para nada, pero históricamente consistente en creer que la religión, y lo relatan los poetas, en miles de oportunidades, el tema de la decadencia, el centro de la religión está vecina a la dictadura. Eso nomás. Muchas gracias, Jaime, te agradezco, y muchas gracias, Teodoro. Grandes amigos míos, y que existamos para siempre. Gracias, amigo Flaminius, venido de la vía Apia directamente, y director de Edícula News, donde nosotros escribimos hace años. Bueno, hay varios grandes autores que tú me hiciste recordar y que vislumbran esto, ¿no? Desde José Ortega y Gasset con El hombre masa, desde Robert Musil, que es un gigante vienés, el austriaco, murió el año 42, Musil, y hace una obra monumental donde habla del hombre desprovisto de virtudes. Y luego está Mircea Eliade, que es el gigante del pensamiento y de las religiones, pero efectivamente estamos desprovistos de esta cosa profunda que nos sostenía, y por eso tal vez yo quise hablar de Nemocine, de la teogonía de Hesíodo, de Homero, etc., y hablar de toda esta cosmogonía, ¿no? Porque esa estructura también sostenía mucho la gente, pero después han venido otras situaciones, incluso yo te diría que Wolfgang von Goethe también lo vislumbra en el Fausto, ¿no? El Fausto de Goethe, cuando dice que si tú tienes una gota de sangre de una persona, ya la posees por completo, pero también habla del joven Werther, y muchos jóvenes después de leer a Werther se suicidan. O sea, este es un proceso también complejo y largo,
y que tiene que ver con el sistema de creencias y con una cosa fuerte de fondo. Bueno, yo solamente quisiera decir que estos temas, la religión, la filosofía, el tiempo, la duración, bueno, todos estos son temas, religión, educación, como planteas tú, son temas que requieren mucha conversación. Y yo me temo que hoy día en las universidades, por lo que he sabido, no estoy haciendo clases en la universidad ahora, pero tengo muchos amigos que sí están haciendo clases, y hoy día no son temas que haya verdadero interés en los establecimientos, donde lo que prima es el afán del dinero. Y bueno, yo creo que es parte de una crisis transitoria que va a durar unas décadas, pero que va a terminar siendo superada. Mientras tanto, algunos de nosotros tenemos que ir abriendo espacios pequeños, con nuestras clases por Zoom, con nuestras conversaciones privadas, con las vías de café, con las publicaciones, aunque la poesía se siga escondiendo en los cajones. Yo les recomiendo a ustedes que cuando vayan a la librería pregunten en qué cajón tienen a los poetas y entonces puedan leer poesía. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a Teodoro Elzaca y a Jaime Ales, que han estado esta noche cerrando de esta manera magistral el programa de la Feria del Libro de Viña del Mar. Así que reiteramos el aplauso para ellos, ¿cierto? Y agradecemos su presencia.